Bueno, en este momento ya nos encontramos realizando la grabación correspondiente a la semana 16 y de la cual por lo menos nos corresponde adelantar lo pertinente a los elementos subjetivos del tipo penal y del cual por lo menos nos corresponde tocar el tema de los elementos subjetivos donde estudiaremos el dolo, la culpa y la preterintención. Desde ya es conveniente por lo menos entrar a identificar por lo menos lo que nos quiere decir el legislador cuando hace referencia a lo que es este elemento subjetivo. Ya nosotros hemos venido estudiando que el desarrollo histórico de cada uno de estos elementos dogmáticos dentro de la conducta punible son los que han desarrollado, por lo menos, trasladar el dolo, la culpa y la preterintención al aspecto objetivo, es decir, a la tipicidad. De tal manera que nos corresponde dentro de la tipicidad estudiar el dolo, la culpa y la preterintención. Para estudiar el dolo ya nosotros desde el punto de vista civil, ustedes que están viendo civil y han tenido la oportunidad de estudiar lo referente a los conceptos propios de obligaciones, creo que han encontrado con alguna circunstancia propia de que el dolo en civil no es más que la intención de realizar un daño. Mientras que en materia penal nos vamos a identificar que el dolo es esa intención, por lo menos positiva, de querer ocasionar un daño con pleno conocimiento y con plena voluntad. A partir de allí, el artículo 22 del Código Penal nos ilustra de manera clara qué es ese dolo. Y a partir de allí, es conveniente por lo menos que ustedes busquen el artículo para identificar por lo menos lo referente. Entonces tenemos inicialmente lo que es el dolo, artículo 22, que dice, dolo, ¿alguien puede leer el artículo 22, por favor? Sí, claro, doctor. El artículo 22, el dolo, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere de su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción deja de ser librada al azar. Listo. Como pueden ustedes observar, lo que predica el legislador en esta primera modalidad de comportamiento subjetivo y que algunos por lo menos lo trasladan estrictamente a la culpabilidad, nosotros lo vamos a estudiar aquí en la tipicidad. Cuando estudiamos la tipicidad, ya nosotros vimos de todas las formas posibles todo lo que es ese comportamiento que describe el legislador, con una acción, con unos sujetos, con una conducta, con un verbo, en algunos casos con algunos elementos descriptivos, en otros con ingredientes normativos y en otros casos con ingredientes subjetivos. Y el legislador a veces quedándose un poco corto dentro de lo que es la norma prohibitiva en relación con los comportamientos, también amplía el radio de acción creando lo que nosotros conocimos o estudiamos como la participación, como el fenómeno de la tentativa y el fenómeno del concurso que vimos en las clases pasadas. El aspecto subjetivo del cual hacemos parte, por lo menos ahora, nosotros podemos sacar la siguiente conclusión. Y miren esta situación para que la tengan presente. El legislador no identifica el dolo en cada comportamiento delictivo. Es decir, en ningún tipo penal vamos a encontrar que el legislador diga el que con dolo. No. Se entiende que cuando verdaderamente se identifica el elemento intencional, ahí va.
de manera concreta el contenido de lo que es el dolo. Y cuando nosotros estudiamos en cada tipo penal desde el punto de vista objetivo, observamos que esa intención está estructurada en el verbo o en el comportamiento querido, es decir, en todo lo que estructura la conducta como elemento del tipo. De tal manera que si nosotros vemos el tipo penal de homicidio, ahí vamos a encontrar en el artículo 103, título primero, del segundo capítulo del homicidio, cuando el artículo nos dice, el que matare, ahí inmediatamente se está tratando de identificar que ese matare es un comportamiento eminentemente doloso. Pero el legislador no lo dice, pero se entiende que está íncito dentro de la norma, por lo menos identificada por el legislador. Si nos vamos al hurto, si nos vamos al acceso carnal, si nos vamos al prevaricato o a cualquiera de los delitos donde el legislador no clarifica la modalidad del comportamiento, se entiende que todas esas conductas son eminentemente dolosas. Y a partir de ahí es cuando uno estructura todo el andamiaje propio de identificar el dolo dentro de cada uno de los tipos penales. Así las cosas, nos corresponde a nosotros estudiar el dolo tal cual como lo dijo su compañero en la lectura correspondiente del artículo 22 de nuestra codificación penal, 599 del año 2000. Ante esta situación, podemos nosotros advertir que esa estructura del cual he hablado o le ha hablado su compañero identifica dos modalidades de dolo, pero tengan forma genérica. Dolo no es más que querer y realizar todo nuestro comportamiento a la estructura de ese respectivo daño, de lo que la persona quiere y lo que quiere lograr, y todo su comportamiento va dirigido a ese logro. Ese es el comportamiento que se identifica como dolo. Entonces el dolo lo vamos a advertir dentro de esa norma como un dolo directo y un dolo indirecto, o como algunos lo denominan como dolo eventual. Entiéndase por dolo, por lo menos directo, cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Así lo advirtió su compañero en la lectura del artículo 22. O sea, cuando el autor quiere, o sea, está el conocimiento y causa de querer ocasionar un daño, quiere su realización, pero no solamente le basta querer, sino que tenga conocimiento que lo que va a realizar tiene que tener por lo menos la claridad posible del comportamiento. Es aquí donde ese elemento subjetivo es importante identificarlo, porque las personas de mente, las personas que no tienen la capacidad para comprender un comportamiento delictivo, ellos no podrán encontrarse frente a la estructura del delito doloso. Por tal motivo, sus conductas serán típicas y serán antijurídicas, como lo vamos a mirar más adelante, pero no serán culpables. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento y por la falta del concepto propio de su intención como tal. Entonces, podemos nosotros advertir que cuando se habla de dolo, tal cual como lo dice el artículo 22, aparece el dolo directo cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. Ahora quiero advertir qué identifica ese conocimiento de la infracción penal. No es que la persona sepa qué dice el hurto, no es que la persona sepa que evidentemente que es el acceso carnal, no. Entiéndase por el conocimiento todo aquello que la persona ha identificado de que dentro de su comportamiento es malo, de que dentro de su comportamiento su realización es castigable. Entonces desde allí nosotros, a pesar, antes de estudiar derecho o antes de estudiar por lo menos derecho penal, ustedes se podrán encontrar de que hay una cantidad de conductas delictivas que ustedes no la conocen, pero usted puede por lo menos generar alguna situación propia que le pueda representar dinero, si en el evento engaña a una persona para que le entregue dinero, y estaríamos en presencia de la modalidad del delito de estafa. Pero esa persona tendría conocimiento de que existe un delito que se llama estafa. No, es lo único que sabe, que ese comportamiento es dañino y que va en contra de la otra persona. Entonces, a partir de allí, ese es el conocimiento que la persona debe tener. El conocimiento que lo que está haciendo es totalmente dañino. Correcto. El dolo eventual, por lo menos, se advierte, antes que nada,
ejemplos donde podamos encontrar por lo menos lo que es este dolo directo. O sea, cuando realmente la persona quiere un comportamiento y hace toda su voluntad dirigida al querer, por lo menos de la realización de ese comportamiento. Una persona quiere matar, para ello consigue el arma y para ello se dirige donde la persona a quien va a ocasionarle la muerte le dispara y le ocasiona la muerte. Ahí está claro identificado el dolo directo. Quería matar, todo su comportamiento y conocimiento lo tenía dirigido a esa exigencia, procede a realizarla y ocasiona la muerte. O sea que de manera directa él tiene la intención de matar y toda su voluntad va dirigida a ese comportamiento. Ahí su dolo es eminentemente directo. La persona quiere un resultado y toda su voluntad va dirigida a la realización de ese resultado. En cambio, cuando hablamos de dolo eventual, sí, dígame. Ahí sería un claro ejemplo, ahí sería un claro ejemplo el hurto. O sea, si yo quiero robar a esa persona, voy directo a ella. Claro, usted ve a la persona que tiene la cadena de oro y viene y se va dirigido a tratar de apoderarse de esa cadena. Y cuando la persona se descuida, le quita la cadena y sale corriendo. O sea que la persona tiene en su mente la intención de causar ese daño y procede a causar el daño. Miren, cuando ustedes están hablando entre sí y de pronto uno de sus compañeros viene y en su imaginación y dice, oye, solamente porque se le declaró a una de las compañeras y la compañera no lo aceptó. Entonces tiene rabia y quiere por lo menos ocasionarle un daño a la compañera. Entonces viene y le dice a los compañeros, ustedes no saben que yo salí con Julanita de tal. Entonces los compañeros dicen, sí, pero tenía entendida que yo no gustaba de ti. No, no gustaba. Ella salió conmigo, pasamos una noche loca, una noche de copa y verdaderamente hicimos de todo. Tengo hasta un video. Entonces los compañeros dicen, wow, usted es nuestro mi sensei, usted es la persona, etcétera, etcétera. O sea, se siente poderoso, pero realmente lo que está gestionando es un comportamiento que le puede generar un daño a su compañera. ¿Por qué? Porque su compañera sí tiene novio y el novio se entera de lo que se están hablando de ella y pregunta enseguida, ¿cómo así que tú pasaste una noche de copa? O sea, que tú no puedes tomar un trago y enseguida te acuestas con el primero que te encuentras, etcétera. Entonces, miren el daño que se está gestionando. Entonces, ahí la persona quiere el daño y hace toda su voluntad dirigida a ello. Ese es dolo directo, ¿vale? Queda claro, dolo directo. La persona que quiera acceder carnalmente espera en la oscuridad a la persona que viene distraída y en el primer momento se la balanza, la lleva a una parte oscura y le genera el acceso carnal violento. Entonces, como pueden observar, queda claro, queda totalmente identificado el comportamiento dirigido hacia un resultado determinado. Voluntad y querer dirigido a un determinado resultado, dolo directo. ¿Vale? Bueno, también en el mismo artículo, en su parte siguiente, a partir de lo que ustedes leyeron, se encuentra lo que se identifica como dolo eventual, que es cuando la persona quiere un hecho, pero sabe que con su comportamiento puede obtener un resultado mayor al esperado. Pero ese resultado no le importa si ocurre o no ocurre, sino que lo deja al azar. En otras palabras, la persona sabe que tirando algún comportamiento o realizando un comportamiento puede generar muchos daños. Pero él dice, bueno, si se generan daños, que se generen. Eso lo dejo al azar. O sea, como cuando uno estaba joven y uno venía y le colocaba a un gato una pelusa prendida y el gato empezaba a correr y uno decía, puede generar un daño. Ah, pero qué carajo, que haga el daño que quiera. O sea, lo deja al azar. Entonces se entiende por dolo eventual, tal cual como lo dice el artículo 22, cuando dice, cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista, o sea, yo sé que puede ocurrir como probable y su no producción se deja libre al azar. Ángela me dice que no le gustan los ejemplos. Ángela, ¿sobre qué ejemplo me gustaría por lo menos que me dijeras? Porque siempre en cada clase doy varios ejemplos, no me quedo con uno. Porque... Neura, profe. ¿Cómo?
fue Laura la que dijo que no les gustan esos ejemplos. No, no, sí, entiendo y es entendible, pero el próximo semestre, cuando nosotros estemos dando los delitos ya en forma especial, nos toca buscar ejemplos de toda la forma vida y por haber. Vamos a mirar los delitos contra la vida y la integridad personal, vamos a mirar los delitos contra la libertad y otras garantías, la libertad sexual, vamos a ver los delitos contra la familia, contra el patrimonio económico, contra la fe pública, contra la administración pública, contra la eficacia y recta impartición de justicia, etcétera, etcétera. O sea, ya nos toca mirarlo, o sea, ya no podemos decir que a mí no me gusta tocar de este tema porque es que realmente no es tocar el tema, sino ampliarlo para tener claridad de cuándo estamos en presencia de esa modalidad de delito o no. Ahora bien, si es con relación a que utilizo los ejemplos con los compañeros de clase, bueno, discúlpenme, pero realmente lo que más se le queda a uno es cuando a uno lo utilizan de ejemplo. Aunque en el ejemplo que utilicé ahorita no dije nombres para tratar de evitar precisamente esas circunstancias. Y ustedes me disculpan de verdad, porque realmente a veces soy un poco frío con los ejemplos que a veces toco, pero esto es en aras de que ese ejemplo me quede más a mí que por lo menos le quede más a ustedes que a mí en el contexto. De todas maneras, pido disculpas si de pronto puedo lograr ofender en algún momento dado con los ejemplos que se realicen. Miren, los ejemplos son un poco exagerados porque cuando se toca el ejemplo concreto, a veces la persona no le da la importancia, pero cuando uno dice, por ejemplo, la persona que quiere matar a Pedro y para ello le da 354 puñaladas. O sea, inmediatamente ustedes dicen, por favor, 354 puñaladas, ¿cómo así? Y todas ellas en el corazón. Y uno dice, oh, por favor, esta persona evidentemente no la quería matar, quería era más que rematarla. Pero a pesar de eso, la persona se salvó. Oh, eso es exagerado. ¿Cómo así que 384 puñaladas en el corazón y la persona va a quedar viva? O sea, pero esto es como para generarle un poco la exageración propia de los casos que pertinentemente se tocan en la clase. Laura, yo sé que era para molestar, Laura, y por eso lo único que quise es simplemente retrotraer la situación para plantearlo, por lo menos en la clase. Yo no estoy generando. Creo que los ejemplos no son tan exagerados. Bueno, entonces miren, en el caso en particular, ustedes recuerdan un ejemplo en los concursos simultáneos de carácter sucesivo y de carácter simultáneo homogéneo y simultáneo heterogéneo. Bueno, imagínense lo siguiente. Resulta y acontece que yo quiero matar a Javier Real y llego a la institución y cuando llego a la institución le digo al portero, ¿dónde se encuentra Javier Real? No, él está en el salón 202. En el salón de aquí del primer piso, sí, en esa esquina, ahí está, no en el primero, sino en el segundo, listo. Cuando llega allá me escucha la voz dictando la clase y dice, ahí está la persona que voy a matar. Entonces saca la granada. Entonces viene y piensa, voy a tirar una granada, quiero matar a Javier Real, pero ahí hay un poco de estudiantes. No importa, si se mueren los estudiantes, ese es el problema de ellos, lo dejo al azar. Yo quiero matar a Javier Real, pero con mi comportamiento puedo generar varias muertes. Entonces ese resto de muerte lo dejo al azar frente a mi comportamiento. Entonces abro la puerta, tiro la granada donde yo estoy, la granada estalla y mueren varias personas. Entonces como se pueden dar cuenta, ahí la persona previó que con su comportamiento podía generar un daño mayor, pero sus efectos, o sea, no hace absolutamente nada para evitarlo, no, sus efectos los deja totalmente al azar, o sea, si salen, problema de ellos, si no salen, problema de ellos, o sea, lo deja simplemente a una circunstancia propia del destino de que se den o no se den. Eso es lo que es el dolo eventual. Entonces, el artículo 22 nos trae las dos modalidades de dolo. Dolo directo y el dolo eventual. Dolo directo, quiero matar, disparo y ocasiono la muerte. Dolo directo, ¿qué quería él? Matarlo. ¿Qué ocasionó él? La muerte. ¿Su comportamiento fue dirigido a la muerte? Sí, señor. Mientras que en el eventual se genera un comportamiento, sí, pero con ese comportamiento se puede generar más daño, pero la persona causante del mismo lo deja totalmente al azar el resultado por lo menos posible. Entonces, ahí estamos frente a lo que es el y el dolo eventual. Okay. Es como si a la persona, o sea, le interesara lo que pueda pasar más adelante.
un ejemplo así más o menos que usted di, muchas personas por acá a veces en la finca se ve que cogen una rana y le prenden la cola y sale corriendo por las pajas y prende todo eso. Más o menos sería así. Pues sí, o sea, en el evento lo que es coger a la rata, ¿es una rata o una rana? Una rana. Una rana, miércoles, yo lo viera con la rata, pero no con la rana. Pero bueno, imagínense que le amarran a una rana. La persona sabe que de pronto, si es de noche, va a ver que cuando salta la rana, se ve la luz que sube y salta, pues la rana es asustada saltando, y eso en la noche se ve como de pronto algo que viene saltando. Listo. Pero si la persona dice que eventualmente con ese comportamiento que le está causando el daño a esa pobre rana puede generar un incendio en el pasto, etcétera, sí, pero él dice, y si se quema el pasto de aquí, lo dejo al azar. Eso podría estructurarse como una circunstancia propia en el cual el comportamiento del resultado lo deja a la persona al azar. Sí, podría tenerse como ejemplo. Eh, Voy a atreverme a leerles un pedacito de uno de los libros que por lo menos más leo, que es el del doctor Gómez Méndez, cuando hace referencia a el comportamiento en dolo eventual. Dice, aquí el sujeto prevé el resultado como posible, lo acepta de antemano y no se detiene en su actuar hasta tanto se produzca. O sea, lo que les he venido diciendo, la persona sabe que con el comportamiento puede generar un daño mayor, pero el resultado lo deja al azar y él continúa siguiendo con su comportamiento habitual. Dejar librada al azar la falta de producción de una infracción es tanto como decir que el sujeto agente con su conducta acepta de antemano el resultado o resultados que pueden derivarse de ella y no ejerce un efectivo control volitivo para impedirlo. Se acoge en este punto lo que de una u otra manera la doctrina ha traído a colación. Miren el ejemplo que por lo menos identifica el doctor Gómez Méndez. Coloca un carro, una bomba en la parte de abajo, debajo de un puente peatonal, por donde sabe que va a pasar el enemigo. O sea, en otras palabras, coloca debajo del puente un carro totalmente lleno de explosivos. Lo que se están viendo ahorita, el general Naranjo, bueno, típico de la época de Pablo Escobar, se llenaba el carro de unos cargamentos de dinamita y lo colocaban de tal manera que por ahí cuando pasara por lo menos se estallara el respectivo, lo que hacen ciertos movimientos fuera al margen de la ley cuando quieren atentar contra los miembros de la fuerza pública. Entonces colocan el carro ahí estacionado, cuando llega la fuerza pública a verificar de quién es el carro, etcétera, lo hacen estallar. Bueno, en ese momento. Entonces, se está pensando en matar a la persona que realmente viene en el camino. Pongamos el ejemplo, yo quiero matar a Pedro, pero para matar a Pedro le coloco una bomba. Cuando Pedro pasa de una u otra manera por el lugar, se acciona el artefacto respectivo y viene la explosión. Y en el acto no solamente muere B, que era la persona a quien quería matar, sino que también muere C, muere D, y quedan lesionados jefes, quedan lesionados H, B, etcétera, etcétera. Como en el caso que dimos ahorita trayendo a colación el de la bomba. Yo quiero matar a quién, quiero matar a Javier Reales, pero para matar a Javier Reales yo le tiro una bomba y él está en ese momento dando clases. Lo más probable es que al tirarle la bomba los estudiantes no van a poder salir y ahí van a morir, no solamente Javier Reales, sino otros estudiantes. Entonces, como pueden observar, eso es lo que se identifica dentro del concepto de el dolo eventual. Para estudiar el dolo, en este caso sí recuerdo al maestro Reyes Echandía. Reyes Echandía decía que el dolo tenía dos elementos. El primer elemento es el cognoscitivo, del cual ya les hablé cuando hablábamos del concepto del dolo directo. Y el elemento volitivo, o sea, debe de haber conciencia y voluntad. De una u otra manera,
El conocimiento, repito, como ya se lo dije, el conocimiento que se espera en la conjugación del comportamiento es que el comportamiento puede generar un daño y el comportamiento es de carácter prohibitivo. Ahora, yo siendo por lo menos campesino, yo les pregunto a ustedes, una persona que nace en el campo, vive en el campo, toda su vida ha estado en el campo y cualquier día un vecino le dice, óigame, pariente, su esposa parece que no hubiese tenido dos pelados. Ella cada vez está más linda. Entonces el tipo cree que la esposa le está siendo infiel y en una noche se levanta, coge a la esposa y le ocasiona la muerte. Viene, la lleva hacia la parte de atrás de la finca y ahí la entierra. Y el día siguiente, cuando le preguntan por él por qué oculta esa situación, por qué él manifiesta a nadie que no sabe de ella, por qué ante los interrogatorios él dice que no, la última vez que la vio fue cuando salió a comprar algo. O sea, ¿por qué lo oculta? Porque él sabe que su comportamiento ha generado un daño. Entonces, ese es el conocimiento que con el comportamiento se puede generar un respectivo daño. El conocimiento, o sea, la parte ideológica que tiene la persona es que conoce que lo que va a hacer está mal. Lo que uno hablaba entre el bien y el mal está mal. Pero a pesar de eso, no se queda en ese comportamiento de lo que él está pensando, de que está mal. No, él además se va dirigido a tratar de realizar el comportamiento. O sea, no se queda en el elemento propio del conocimiento, sino que además su elemento volitivo, querer, va dirigido a ocasionar ese comportamiento. Entonces ahí están los dos elementos propios del dolo: conocimiento y voluntad. Ahora que veamos inmediatamente la culpabilidad, vamos a ver que también existen dos conceptos propios sobre esa situación subjetiva que existe en el dogma de la culpabilidad, que de una u otra manera también es conocimiento y querer o voluntad o intención de ocasionar el respectivo daño. Hasta ahí llegamos a lo que es el dolo. Existe otra modalidad propia con respecto al dolo y es el que hace referencia a la culpa. Cuando ustedes estudiaron la culpa en civil, saben y recordarán que en civil se habla de una culpa leve, de una culpa grave y de una culpa levísima. Y que la culpa grave se asimila al dolo, para hacer referencia a que la persona sabe que puede ocasionar un daño, pero no hace nada para que no se produzca el daño. Eso es lo que nosotros llamamos el dolo eventual. Pero en civil se denomina como culpa grave. Mientras que la culpa leve hace referencia a aquella como la que debe tener una persona en el manejo de sus negocios, o sea, una persona prudente que se garantiza en el comportamiento que realiza. Y la culpa levísima es como la que tiene el padre de familia, es decir, en el cuidado de los hijos o en el cuidado de los elementos dentro de su familia. Entonces, como pueden observar, esos tres son los conceptos que aparecen en la culpa manejada en derecho civil. Allá me imagino que con el doctor Salgado habrán estudiado ustedes lo que es la culpa desde el punto de vista abstracto, la culpa desde el punto de vista en concreto. Cuando toquen los temas de responsabilidad civil, profundizarán más esos temas. ¿Qué tal? Bueno, ahora veamos el otro elemento que aparece dentro del aspecto subjetivo, la culpa. Hablando del concepto que les acabo de por lo menos dividir en este momento. En materia penal, la culpa aparece en el artículo 23. Pero ¿qué es la culpa conforme a lo señala nuestro legislador? La culpa no es más que la falta al deber objetivo de cuidado. Y mire que ahí va en curso el cuidado que en materia civil se ve, pero acá es la falta al deber objetivo de cuidado que una persona puede presentar, ya sea porque lo prevé, es decir, él prevé que puede ocasionar algo, pero cree que con su comportamiento y con toda la diligencia necesaria nunca va a ocurrir. O cuando habiéndolo previsto, puede por lo menos superar las circunstancias propias del mismo. Voy a repetir porque siento que confundí inmediatamente los términos. Primero, existe una falta al deber objetivo de cuidado, pero esta falta al deber objetivo de cuidado se va a presentar mediante un principio que el maestro Carrara
denominaba el principio de la previsibilidad. ¿Y en qué consiste la previsibilidad? La previsibilidad se mira desde dos puntos de vista. Uno, cuando la persona cree que con su comportamiento puede lograr un daño, pero él va a hacer todo lo necesario para evitarlo. Es lo que nosotros vamos a identificar, como lo identificaba anteriormente la doctrina, como una culpa consciente. O sea, la persona es consciente que con su comportamiento puede generar el daño, pero él hará todo lo necesario para que no se produzca el daño. Y en su efecto existe la otra modalidad de culpa, ahí también, que es la falta del deber objetivo de cuidado, cuando la persona, a pesar de ser previsible, no obró conforme a esa previsibilidad. Es decir, nunca pensó, siendo previsible, haberlo pensado. Por ejemplo, el hecho de que yo tome un arma de fuego, dígame. Profe, disculpe, ¿me puedes repetir las dos modalidades del principio de previsibilidad? Que tengo la calidad de la red baja. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que dice el artículo 23 nos señala que la culpa no es más que la falta al deber objetivo de cuidado. Falta el deber objetivo de cuidado de la persona, del sujeto agente, ¿vale? Pero esa falta al deber objetivo de cuidado se puede representar ya sea consciente o inconsciente, o como le llama la doctrina y la jurisprudencia, con representación y sin representación. ¿Qué es la culpa consciente con representación? Consciente es que uno sabe que si realiza el comportamiento puede generar un daño, pero la persona va a hacer todo lo necesario para que no se dé ese respectivo daño. Por ejemplo, yo voy en mi vehículo y voy de pronto a una velocidad excesiva. Yo sé que a esa velocidad excesiva, en el evento que aparezca un peatón o una moto, yo quizás de pronto lo pueda arrollar. Pero como estoy en un vehículo nuevo, tengo la plena certeza que si llega a aparecer el peatón, yo voy a frenar o voy a quitarle el zigzag y con ello evitaré ocasionarle el daño. O sea, estoy siendo consciente que al manejar el vehículo a esa velocidad puedo generar un daño, pero ese daño que puedo generar, puedo por lo menos soportarlo y sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque confío en mi comportamiento para no ocasionarlo. Eso es lo que es la culpa consciente o culpa con representación, como lo llama la doctrina. Voy a otro ejemplo. Supongamos que yo saque un arma de fuego y de pronto yo dispare hacia el cielo. Yo sé que al disparar hacia el cielo tengo la plena certeza de que evidentemente ese disparo tarde o temprano regresará a la tierra y puede ocasionarle daño. Entonces yo vengo y hago el disparo hacia un lado donde no va a haber nadie y ahí nadie le va a caer ese disparo. Entonces ahí estaría yo en una situación de una culpa consciente con representación. Pero si por X o Y motivo le cayó a una persona, entonces yo voy a responder por esa culpa que de una u otra manera he generado frente a la falta del deber objetivo de cuidado, que era no disparar esa arma de fuego, que era no manejar a exceso de velocidad, que era no volarme la escuadra, que era respetar el pare correspondiente, que era observar que el semáforo está en rojo y sabía que tenía que ser prudente y debía de frenar, pero como no había gente en la calle, porque estamos en época propia de pandemia y que la gente no debe salir, y miren la situación, me lo llevé porque ese personaje salió. No, no es por eso, es porque realmente yo debe ser previsible a la hora de manejar un vehículo automotor, a la hora de exponer ciertas circunstancias. Recuerden el ejemplo que siempre utilizo. Los que hemos planchado en alguna ocasión, los que somos de pueblo y que nos venimos a estudiar a la ciudad y nos toca pensionarnos, nos toca por lo menos lavar nuestra ropa y en algunos casos plancharlo. Bueno, ¿quién de los que planchan, cuando van a planchar, no verifican si la plancha está caliente? Entonces utilizamos un sistema propio consciente. ¿Y cuál es ese comportamiento propio consciente? Que yo venga, humedezca el dedo y proceda a tocar la plancha para ver si evidentemente ya se encuentra caliente. Como pueden ustedes observar, ese comportamiento mío es imprudente. ¿Por qué? Porque yo puedo quedarme por lo menos pegado y quemarme los dedos con una quemadura propia de segundo grado. Esas circunstancias así
son las que van a determinar en un momento dado y concreto que yo he sido consciente y a pesar de ello yo hago lo posible para no quemarme. Entonces por eso es que uno comienza con el amague. Hasta que toca por lo menos la plancha. Esa circunstancia, ¿por qué la hago? Porque realmente sé que me puedo quemar. O sea que yo estoy pensando de manera consciente sobre el riesgo que puedo ocasionar. Entonces, por esa sencilla razón, si ocasiono el daño, de una u otra manera he sido consciente, me he representado el daño frente a mi comportamiento y por tal motivo, por faltar el deber efectivo de cuidado, debo responder por esa culpa. La otra, que es la de la previsibilidad, es la que hace referencia a cuando, al principio de la previsibilidad, cuando se hace referencia a la culpa inconsciente, o sea, cuando yo debí pensar, es decir, cuando yo por lo menos debí de representarme la situación, pero no lo hice. ¿Eso cuando ocurre? También hagamos el mismo ejemplo. La persona que va en el carro. Para manejar el vehículo automotor tengo que estar súper pendiente a la vía porque hay personas transitando, hay peatones, hay vehículos, hay motos, etc. Pero en un momento dado suena el celular y yo, en vez de prever de que si tomo el celular me voy a distraer, yo no, lo hago como si nada. Cojo el celular y me lo pongo a hablar. Aló, sí, y de pronto me llevo un peatón. ¿Por qué? Porque me distraje al tomar el celular, al ponerme a hablar por celular. Entonces, como pueden ver, ahí mi culpa es totalmente inconsciente. No lo pensé. Es cuando uno dice, miércoles, ni siquiera lo había pensado que eso podía hacerse así. Entonces, ahí estamos frente a la otra modalidad de culpa, culpa inconsciente. Es decir, que de una u otra manera la persona debió de haberlo pensado, pero no lo pensó. Miren, ¿cuántos de nosotros a veces estamos así sentados y de pronto el compañero de atrás viene y efectivamente como para generar gracia, viene y con el dedo lo puya por la parte de la cintura? Y de pronto la persona con un momento dado hace una reacción rápida y cuando hace así, ¡pran!, le pega a otra persona que está allí al lado partiéndole las dos principales piezas dentales por lo menos de la boca. Y en ese momento uno dice, miércoles, ¿qué pasó? Y la persona que generó el hinchazón dice, hey, disculpa, yo no pensé que tú ibas a salir con eso. Yo no pensé que yo iba a... O sea, cuando yo no pensé equivale precisamente a ser previsible, pero la persona no lo previó. Eso es lo que es culpa sin representación. Cuando hablamos de la culpa, nos vamos a encontrar con los 4 generadores de ella en materia penal. ¿Y cuáles son los generadores de la culpa? La negligencia, la imprudencia, la impericia y la violación de reglamento. Repito, la negligencia, la imprudencia, la impericia y la violación de reglamento. ¿Cuándo estamos enfrente de una negligencia? Cuando una persona que está obligada a realizar un determinado comportamiento no lo hace. Y al no hacerlo genera un daño. Entonces ahí es donde nosotros advertimos lo que ya estudiamos cuando hacíamos referencia a los delitos de omisión. ¿Sí recuerdan? Cuando estudiábamos los delitos por acción y los delitos por omisión. Y hablábamos de la teoría de la posición de garante. Una persona que está obligada a realizarse un determinado comportamiento, al no hacerlo, equivale a como que lo debió hacer. Entonces, uno puede faltar al deber objetivo de cuidado cuando no cumple con ese deber que uno tenía que realizar, por lo menos desde ese punto de vista. Es de manera imprudente cuando la persona no debe, o no debe, no, debe de ser un poco acomodado al comportamiento que va a realizar, pero lo hace de forma totalmente intempestiva, que va generando un daño como tal. Ante ese orden uno dice, es que él es muy imprudente. Avísenlo ustedes. Por ejemplo, cuando alguien, yo siempre saco a colación unos ejemplos claros de imprevisibilidad y que los toco haciendo referencia por lo menos a cuando alguien, fruto de su palabra, comete alguna circunstancia que no debió decir, pero termina diciéndolo. Como cuando alguien
por lo menos viene y ve que vienen 4 muchachas y está con sus amigos y dice que, oye, mira, como para llevarlas a un circo, ¿cuál de las 4 es la más maluca? Entonces de pronto uno de los compañeros dice que, oye, si no te has dado cuenta, ahí viene mi mamá. Ah, no, es que yo no me estoy refiriendo a ella, a la de la esquina, que creo que es tu mamá. Yo me estoy refiriendo a la que viene al lado. Y dice, sí, pero es que la que viene al lado es mi hermana. No, pero es que esa no es la que está del otro lado, es la que está del otro lado. La que está del otro lado es mi tía. Y la que va al lado, por lo menos a la otra, es mi otra hermana. Entonces la persona se queda, pues, imprudente con su gesto de información. Entonces ahí es donde uno dice, uno puede también generar un daño frente a una modalidad de imprudencia, claro. A ver, y le pregunto por lo menos a María Andrea. A ver, María Andrea, ¿usted sabe manejar? María Andrea, ¿sabes manejar? María Andrea se ríe. Ah, no sabe manejar. Bueno, listo. María Andrea no sabe manejar. Pero resulta que su papá está tomando trago y de pronto dice, bueno, yo no voy a poder mover el carro porque tengo un bastante trago encima. María Andrea, coja, coloca el carro y estaciónelo allá en el parqueadero. Y María Andrea, que sabe y tiene conocimiento, que no sabe manejar, viene y experimenta tomar el vehículo para aprenderlo. Ahí ha sido ella totalmente imprudente. Algunos dicen, ahí no solamente ha sido imprudente, si ella llega a aprender el carro es hasta imperita. ¿Por qué? Porque no tiene la pericia para el manejo del vehículo. Y ahí nos vamos al tercer elemento, la impericia. Es cuando la persona no tiene la experiencia, es cuando la persona no tiene el conocimiento para realizar el comportamiento. Y a pesar de eso lo realiza. Entonces ahí la persona comete impericia. Y finalmente está la violación de reglamento, que es cuando una persona no cumple con las señales que debía de por lo menos corresponder, y al no cumplir con esas señales, la persona viola reglamentos establecidos. Conducir un vehículo sin la licencia, violación de reglamento. Conducir un vehículo a exceso de la velocidad permitida, es una violación de reglamento. Entonces, como pueden ver, en algunos casos puede, en una u otra forma, faltando a ese conocimiento, negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamento, cometer un daño. Y como tal, ese daño se va a atribuir ¿a quién? A la culpa. Falta el deber objetivo de cuidado. Ahora, por favor, léanme el artículo 23. El artículo cual, doctor, disculpe. 23. Dice, culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Como pueden ustedes observar, ahí están los dos factores propios de la culpa consciente y de la culpa inconsciente, o como lo llamó en un momento dado el maestro Reyes Díaz, culpa con representación y culpa sin representación. ¿Vale? Bueno, ahora veamos la tercera modalidad, la preterintención. El legislador no define qué es la preterintención. No lo hace como por lo menos cuando especifica el dolo, ni tampoco lo hace cuando especifica la culpa. Solamente señala de manera clara en el artículo 24 qué debe contener para hacer una conducta eminentemente preterintencional. Por favor, léase el artículo 24. 24 dice, la conducta es preterintencional cuando su resultado siendo previsible excede la intención del agente. Listo. Como pueden ustedes observar, esa modalidad de preterintención era lo que la doctrina, por lo menos las clásicas y las italianas y la positiva, denominaban como el delito ultraintencional. ¿Por qué ultra? Porque superó lo que realmente la persona esperaba.
Por eso se llama ultra, o sea, por encima de lo que yo realmente esperaba. Los que estudian la naturaleza jurídica de la preterintención dicen que para poder estar en presencia de la preterintención se necesita primero de un daño, o sea, de un dolo, en otras palabras. O sea, que el comportamiento que la persona quiere debe sobrevenir de un dolo. Pero el resultado que se trasciende, o sea, no era lo que se esperaba con el dolo, sino que fue mucho mayor. O sea, fue mucho más grave de lo que la persona quería. Ante esa situación, entonces se mira de que realmente existe un dolo inicial frente al comportamiento que la persona quiere, pero se da un concepto de culpa final sobre el resultado que se esperaba. La mayoría de la doctrina entra a discutir mucho la naturaleza. Algunos dicen que es dolo más culpa, teoría criticada porque siempre en un comportamiento o es dolo o es culpa, pero no las dos sumadas. El doctor Víctor León Mendoza, cartagenero, trajo a relucir una interpretación que es la que ha venido utilizando la Corte Suprema de Justicia frente a la interpretación de la preterintención, cuando dice que no es más que un dolo que deviene en culpa. Es decir, que cuando uno se enfrenta a la preterintención, es la situación cuando una persona quiere un determinado daño, pero el resultado que obtiene superó lo que él le esperaba frente al comportamiento que realizaba. Voy a traer el ejemplo que trae por lo menos la doctrina alemana, haciendo referencia a la preterintención. Una persona quiere lesionar a su enemigo y para ello, como quiere lesionarlo, le da un tiro en la pierna. Pero el tiro que le da en la pierna le coge la yugular y antes de que lleguen los médicos, la persona se desangra y fallece. Miren que este caso se ha presentado mucho aquí en Colombia y se ha presentado inclusive aquí en Cartagena. Una persona que con un elemento cortopunzante viene y observa a su enemigo y con ella viene y le corta la pierna y sale corriendo. Pero resulta que al introducirle el cuchillo que le introduce le coge la arteria, la persona trata de caminar, no puede caminar y en pocos segundos o minutos la persona se desangra y no logra llegar al centro hospitalario. ¿Quería él matarlo? No, no quería matarlo. Él que quería lesionarlo. O sea que su comportamiento era doloso, pero era dolo para buscando la intención de ocasionar un daño, que en este caso el daño era de lesión. Mas no era dolo de querer la muerte, no, era de querer simplemente una lesión. Pero las circunstancias generaron que la persona no quedara lesionada, sino que falleciera, como consecuencia de donde se ocasionó el daño respectivo. Como pueden ver, si nosotros podemos decir, dentro de la práctica normal, darle un disparo a una persona en la pierna, ¿equivale a que la persona quería matarlo? No, no equivale a que la persona quería matarlo. Lo que equivale era que quería ocasionarle una lesión. Pero el ambiente, las circunstancias y todo lo que redondea el hecho respectivo trajo como consecuencia que la persona se desangró y falleció. ¿Quería matarlo? No. Quería solamente lesionarlo. ¿Pero qué obtuvo? La muerte. Entonces tuvo un daño mayor al que él esperaba. Él esperaba lesiones, pero lo que se encontró fue con el homicidio de la persona. Ante esa situación, queda claro que la conducta allí es preterintencional. En materia penal, el legislador es muy concreto a la hora de identificar el delito preterintencional. Y solamente nos encontramos nosotros frente al delito preterintencional en el homicidio. Aparece un solo tipo penal que se llama el homicidio preterintencional y que de una u otra manera se presenta cuando alguien quiere ocasionar un daño, pero como consecuencia de ello le ocasiona la muerte. Entonces miren la situación. Quiero ocasionar daño, pero se da como resultado o es responsabilidad posterior la muerte. Eso es lo que uno identifica frente a la preterintención. Un apunte que deben de tener bien claro ustedes a partir de aquí en adelante. Los delitos culposos y los delitos preterintencionales, el legislador lo tipifica como tal. Es decir, que nosotros podemos decir que todos los delitos en el Código Penal son dolosos, pero en ninguna parte
del código aparece el que con dolo mate, el que con dolo hurte, el que con dolo no aparece. Se entiende que se encuentra subsumido en el verbo, como lo señalé al inicio de la clase. Mientras que cuando el legislador quiere que un comportamiento sea culposo o sea preterintencional, en el mismo artículo lo señala. En el mismo artículo dice homicidio preterintencional o señala homicidio culposo o lesiones personales culposo o peculado culposo, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, se tendría que decir que se es preterintencional un comportamiento cuando el legislador diga que es preterintencional. Mientras tanto, yo no puedo adivinar, por mucho que las circunstancias nos indiquen otra cosa, como por ejemplo, miren este caso. ¿Yo qué quiero? Robar. ¿Qué quiero robar? Las pertenencias que tenga un señor en su casa. Resulta que entro a su casa, pero de pronto no sabía que tenía una caja fuerte y abro la caja fuerte y en la caja fuerte tiene esmeraldas, tiene dólares y ahí, como dicen por ahí, se me apareció la Virgen, porque yo lo único que quería era robarme algunos elementos valiosos como jarrones, cuadros, cruces, etc. Pero se me apareció con un cajón. ¿Ahí habría un hurto preterintencional? No, no hay hurto preterintencional, porque realmente la persona quería un daño y el daño lo tuvo. Quería apoderarse de las cosas ajenas y se apoderó de las cosas ajenas. Mientras que en materia del ilícito de lesiones personales y homicidio queda perfectamente encuadrado un comportamiento sobre el otro. Yo quiero matar, perdón, yo quiero lesionar, hago lo necesario para ocasionar la lesión, pero como consecuencia de la lesión que generé, se produce la muerte. Ojo, no es que yo diga, yo quiero lesionarlo, le quiero quitar una oreja para que le digan la taza de té. Pero para quitarle la oreja, yo vengo y utilizo una bazuca. Claro está, que al dispararle con la bazuca le voy a volar no solamente la cabeza, sino casi la mitad del tronco. Entonces, ¿será que yo lo único que quería al dispararle la bazuca era solamente ocasionarle esa lesión? No. Como ustedes podrán saber, no. Entonces, por esa sencilla razón, hay que identificar cuando el legislador establece que el comportamiento sea culposo o cuando el comportamiento sea preterintencional. Esos son los elementos subjetivos del tipo penal. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, qué pena que lo interrumpa, pero ya debo retirarme de la clase. Listo, Silvia. Gracias. Te espero el jueves. Bueno, sí, señor, gracias a usted. Sí, señor, claro. Hasta luego. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Pasamos entonces ahora a lo que es la antijuricidad. Ya vimos la tipicidad, ya terminamos la tipicidad y ahora procedemos a mirar lo que es la antijuricidad. Pero antes de pasar a la antijuricidad, es conveniente por lo menos identificar que lo que acabamos de estudiar en los meses anteriores, desde el punto de vista del esquema del delito, desde el punto de vista de la dogmática penal, es el primer elemento de la estructura de la conducta punible que aparece en el artículo 9 del Código Penal, que hemos identificado como la tipicidad. O sea, para hablar de tipicidad, uno tiene que estudiar todos los elementos que corresponden a la tipicidad y todos los amplificadores que corresponden a la tipicidad y todos los elementos subjetivos de la tipicidad. Frente a esta situación, para yo poder determinar que un comportamiento es típico, es decir, que contrarresta lo que dice la norma, yo tengo que compararla. ¿Y cómo realizamos nosotros esa circunstancia propia de determinar si el comportamiento es típico o no? Entonces, ahí viene lo que uno denomina la adecuación típica. Miren la palabra, adecuación típica. ¿Qué es una adecuación típica? Adecuación típica no es más que encuadrar un comportamiento objetivo que estamos viendo, o sea, algo que estamos mirando,
para que encuadre perfectamente en lo que establece la norma penal, o sea, lo que dice estrictamente la norma. Entonces, si nosotros vamos a realizar una adecuación típica, el primer estadio que tenemos que evaluar es el estadio de la tipicidad. Entonces voy al ejemplo. Un perro callejero se abalanza contra una persona, le coge con los colmillos grandes por el cuello y le quita un pedazo del cuello y la persona muere desangrada. Les pregunto, hagamos la adecuación típica. ¿Ahí hay homicidio? Profe, ¿puede repetirlo? La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos observando lo que es la adecuación típica. Adecuación típica no es más que ver un comportamiento y compararlo con lo que es la norma penal. Si cumple con todos los requisitos que establece la norma penal, diremos, se adecua perfectamente el comportamiento a este tipo penal. Entonces, frente a esa circunstancia donde ya nosotros conocemos qué es la acción, qué son los sujetos, qué son los objetos, qué es la conducta, qué es el nexo causal, qué es el resultado, cuáles son los amplificadores, cuál es el aspecto subjetivo, ya nosotros podemos decir qué comportamiento es típico y qué comportamiento no es típico. Entonces, para poder uno identificar qué comportamiento es típico y qué comportamiento no es típico, hay que realizar lo que uno identifica como la adecuación típica. ¿Y cómo se hace la adecuación típica? Viendo un comportamiento y mirar si se cumple con todos los requisitos que aparecen en el tipo. Si cumple con todos los requisitos, diremos, esa conducta es típica. Pero si le falta un requisito, diremos, esa conducta no es típica. Entonces les decía, frente a este caso, un perro callejero, ante la víspera de un señor que viene caminando, se le abalanza. La persona trata de quitarse el perro, pero el perro es grande y viene y le coge por lo menos por el cuello y le arranca la yugular y le ocasiona la muerte. Entonces la pregunta es, ¿ese comportamiento lo podremos adecuar en un tipo penal? ¿Qué me dicen? Me han dicho. Bueno, Laura me dice, no, profe. Bueno, listo. Ese no, profe, ¿qué significa, Laura? Porque no me puedes decir no, porque no estamos... Profe, no puede porque, o sea, para cometer un homicidio dice que el que mate a otro, y por otro se entiende persona y por él otra persona. Entonces no es como el animal que mate a otra persona, sino el ser humano que mate a otro ser humano. O sea, que en este momento tú dirías que ese comportamiento no se adecua perfectamente en el tipo penal de homicidio que aparece en el artículo 103 porque le falta el sujeto activo, ¿verdad? Entonces, por esa sencilla razón, la conducta es atípica. Perfecto. Esa es la respuesta, ¿vale? Y ese es concreto. Ahora vayamos a otro ejemplo. Pedro, carpintero de profesión, observa que hay una rata que le está dañando la madera y viene y coloca una trampa. Y cuando escucha, evidentemente la trampa ha dado resultado y va a observar y se encuentra con una rata gigantesca, una rata de casi parece un gato. Y viene él con un arma de fuego y le dispara 12 veces. ¡Pum! 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 12 veces. ¡Pum! 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 Llevo 8. ¡Pum! 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 Listo. 12 veces le disparó y le ocasionó la muerte a la rata. Ese comportamiento es típico. Depende, porque tiene que estar, yo, Laura. Otra vez, Laura. Ajá, dime, Laura. Tiene que estar
pues saber también ante qué animal lo está haciendo, porque usted no puede matar a los animales porque ya está prohibido en el código, pero si es para un control de plagas, pues sí está permitido, pero si la rata, si él confundió una rata gigante con una zarigüeya, pues las zarigüeyas no se tienen en cuenta como plagas, entonces sí estaría en un comportamiento típico porque sí la mató y sí es un delito, pero si es una rata y como simple control de plagas, pues entonces no habría cometido un delito. Listo, perfecto. Bueno, vamos a otro ejemplo. Mira que me está hablando de una circunstancia que evidentemente quiero aclararla enseguida. Bueno, resulta que Pedro tiene por lo menos un vasto territorio denominado finca y dentro de la finca tiene más de 100 cabezas de ganado. Una mañana se levanta temprano y luego de ordeñar a uno de los semovientes, la lleva al matadero y viene y le corta la cabeza, la descuartiza totalmente y coge cada pieza de la vaca y la comienza a negociar. Vende la ubre, vende los ojos, vende la cabeza, vende los cachos, vende la lengua, vende los muslos, la costilla, todo lo vende, hasta la oreja. Pregunto, ¿podríamos nosotros decir que ese es homicidio? No. ¿Por qué? Angie, si no puedes utilizar el micrófono, puedes escribirlo y lo leemos. ¿Por qué? Angie. Angie dice, sí, profe. Ajá, sí, profe. O sea, sí es homicidio. No, perfecto. Ajá. ¿Por qué no es homicidio? Profe, Dígame, César. el delito del homicidio específicamente no dice la persona cuando se mata a otra persona, y en este caso es un animal. Ajá. Entonces, a pesar de lo que dice Laura de que, bueno, los animales que no son de control de plaga, está estipulado que es delito de matarlos. Este es un animal que es concebido como para producción a los alimentos de los humanos, así que yo pienso que no sería delito. No cometería delito. No. Correcto, no cometería delito, pero no cometería delito de homicidio. No, de homicidio no, porque el homicidio es contra una persona, profe. Cuando se habla de homicidio es contra una persona. Correcto. Entonces, aquí viene la parte que es la que verdaderamente tenemos que ser muy amplios a la hora de unos decretos que han salido el año pasado sobre la protección de animales que verdaderamente se estructuraron como delito. Al que mate a un animal que esté en condiciones de, supongamos que esté a punto de desaparecer uno, o que la persona lo haga buscando el sufrimiento del animal, teniendo en cuenta que los animales sí sienten. Entonces, basado en ello, se busca precisamente un grado de protección. Sí, claro, la ley 1774 del año 2016. Pensé que era del 2017. Bueno, muy bien que me haya aclarado Angie, porque realmente pensaba que era del 2017, 16. En todo esto, lo que quiero por lo menos es llamarle a ustedes la atención, es que realmente cuando nosotros hablamos de que el legislador nos orienta frente a lo que son las normas prohibitivas, nosotros diremos que es delito siempre y cuando cumpla con el concepto objetivo de la tipicidad. O sea, tenemos que observar primero de que hay una tipicidad, pero para estudiar la tipicidad debo de hacer la comparación. Si me falta un sujeto, si me falta la acción u omisión, si me falta la conducta,
Si me falta un elemento descriptivo o una circunstancia correspondiente, si me falta el objeto, diremos nosotros entonces que la conducta será atípica, o sea, se dará el fenómeno de la atipicidad. ¿Cómo sé yo si la conducta es típica o no? Hay que mirar si verdaderamente se cumple con las condiciones especiales que se establecen por parte del legislador. Miren este comportamiento, porfa. Angie, Carlos Mario, Santiago, María Andrea, Ángela, ¿quién más está por aquí? Eri no se ha conectado hoy. Profe, Eric le escribió a usted a WhatsApp que está en el banco. Eri va a estar en el banco al mediodía. Mire tú eso. Se va a aprovechar para ir al banco al mediodía a la hora de la clase. ¿Qué cosa? Me dijo que estaba ya desde las 9 de la mañana. Entonces, lo que les quería por lo menos advertir era eso. Pongan atención en el caso siguiente. Carlos Mario y Santiago se van para Santa Marta y están disfrutando en Santa Marta las playas, las fiestas del mar, todo bien rico. Cuando de pronto viene Carlos Mario y le dice a Santiago, oye, Santiago, yo me quedé sin plata, no tengo ni un peso. Y Santiago dice, miércoles, ¿qué cosa? Yo tampoco. ¿Qué hacemos? No sé. Averiguate, tú eres el que puedes por lo menos conseguir. Yo no voy a conseguir plata, yo no tengo ahorita quien me dé. Entonces viene Santiago y dice, vamos a decir que a mí me secuestraron. Y yo llamo a mi papá, y mi papá, usted en la plena seguridad que me manda mínimo 10 o 20 millones de pesos. Listo pues. Entonces viene Santiago, llama al papá y le dice, papá, aquí estoy con unos señores, no sé dónde estoy, pero estoy retenido. Dicen que me van a matar. Dicen que si no pagas, me van a matar. Entonces papá dice, pásame a la persona. Le pasa al otro. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? Nosotros necesitamos que usted nos consigne la suma de 20 millones de pesos. Yo no tengo esa suma ahorita. Entonces denos 10 millones de pesos. Si no, su hijo lo mandamos por pedacitos. ¿Cuánto tiempo necesito para darle los 10 millones de pesos? No, le damos por lo menos una semana. No, una semana no, 2 días. Efectivamente, el señor viene y consigna los 2 días. Cuando Carlos Mario y Santiago van a retirar el dinero, llega la policía y los captura. Y cuando los llevan allá, a donde el papá se encuentra con que él no estaba secuestrado. Entonces la pregunta es, ¿hay secuestro allí? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para determinar si hay o no hay secuestro? Tenemos que irnos a la norma penal. Y la norma penal es la que aparece en los delitos contra la libertad y otras garantías. Busquen secuestro extorsivo, por favor. El que, artículo 269. Perfecto. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses y multa de 200.000 666.76 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta ahí. Bueno. Igual. Hasta ahí. Entonces, ahora la pregunta que les hago es la siguiente. En el caso que acabamos de estudiar, les pregunto, ¿la conducta es típica o es atípica? Ajá, ¿qué me dicen?
Profe, pues A ver, típica no, porque igual, porque, o sea, ¿quién está cometiendo el secuestro ahí? Carlos Mario a Santiago, independiente de que lo haya secuestrado, o sea, independiente de que lo tenga en las condiciones que lo tenga, pues ahí no dice que lo tenga que tener con unas malas condiciones, solo dice que el que retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir un provecho y pues ellos están haciendo todo eso. la pregunta es, ¿realmente él está secuestrado? Mira los verbos rectores, por favor, léelo. ¿Cuáles son los verbos, por favor? Arrebatar, sustraer, retener, ocultar. Porfa. Primer verbo. Arrebatar. Listo, hasta ahí. Te pregunto algo. ¿Será que Carlos Mario arrebató a Santiago? No. No, perfecto. Siguiente verbo. Sustraer. Sustraer. Pregunta. ¿Será que Carlos Mario sustrajo a Santiago? No. Y si vemos el tercer No. verbo, diremos que no. O sea, la conducta no se está realizando. O sea, en otras palabras, la conducta es atípica porque no se ha generado ninguno de los verbos rectores que aparecen allí. De cada comportamiento uno tiene que saberlo adecuar para determinar qué es lo que realmente determina si se encuadra o no encuadra en el comportamiento delictivo. Voy a darles otro ejemplo y porfa, ya hablemoslo en forma concreta. Por favor. Voy a utilizar otro ejemplo. ¿Dónde está? Oye, nuestra amiga no está aquí. Oh. Está César, Angie, Ludari. ¿Y quién se salió? Faltan 4 personas. Eri y Elcina. ¿Quiénes más faltan? Ángela Beleño. ¿Ángela Beleño está con nosotros? No, ¿verdad? Ludari sí está. César también está. Eric no está. María Andrea está. Laura está. Y Santiago. O sea, aquí faltaría Ángela y Eric. Falta uno. Ángela y Eric. A ver, ya que no está Ángela, supongamos que Ángela, y miren que este caso lo hemos repetido durante el semestre, supongamos que Ángela viene y le dice a su novio, pongámosle cualquier nombre, estoy embarazada, tienes que casarte conmigo. Entonces, el novio viene y dice, oye, estás muy joven, yo estoy muy joven, no podemos casarnos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que ir donde un médico para realizarte un aborto.
y resulta que vienen y van a realizarse el aborto. Cuando van a realizarse el aborto, el médico verifica y observa que la joven no está embarazada, pero como el novio le va a pagar $1.000.000 por la actividad que va a realizar, él hace el parampampam de que realizó un aborto. Pero cuando lo está realizando, el parampampam, llega la policía y vienen y lo retienen al médico, y retienen al novio, y retienen también a nuestra amiga. Entonces la pregunta que yo les digo ahora es, ustedes están realizando la adecuación típica. ¿Ese comportamiento es aborto? Entonces díganme ustedes por qué no es aborto o si es aborto. ¿Qué me dicen? Profe, pues no es aborto porque si la muchacha no está embarazada, Perfecto. ¿qué La joven no le van a está sacar? embarazada. Entonces te pregunto, ya aprovechando que tú me estás contestando, ¿por qué la conducta es atípica? ¿Cuál de los elementos del tipo es el que falta para que la conducta sea atípica? Sujeto pasivo, feto, Sujeto pasivo. pasivo. Ah, el feto, ¿Es de característica fenoménico en este caso o es de característica personal? pues personal, porque o sea, el daño le está recayendo, sí, le recaería pues al feto y el feto pues es un potencial de persona. Perfecto. No, y así es. Y tienes razón. La respuesta allí es que falta el sujeto pasivo, que es el que protege la norma. En este caso es la vida del que está por nacer. Y así efectivamente la conducta entonces sería atípica. Entonces queda claro ahora, por lo menos, cuándo el comportamiento es típico y cuándo es atípico. Repito, los comportamientos son típicos si cumple con todos los elementos propios exigidos, pero es atípico si faltan algunos de esos elementos. Por eso es importante determinar cuándo estamos en presencia de uno y cuándo estamos en presencia del otro. Si la conducta es típica, nos vamos al siguiente estadio, que es la antijuricidad, que es el que vamos inmediatamente a estudiar, por lo menos hoy o en su defecto, dependiendo de la hora, alcanzamos a ver la antijuricidad. Bueno, ¿qué es la antijuricidad? Nosotros ya estudiamos durante el comienzo de la parte esquemática del delito de que todo el derecho penal se sustenta en unos dogmas. El dogma del acto, que de una u otra manera se identifica con el concepto de tipicidad, porque identifica lo que es el comportamiento. El dogma de lesividad, que de una u otra manera representa el daño. Y cuando hablamos de esa representación del daño, estamos haciendo referencia a la representación de lesividad. O sea, el principio de lesividad no es más que un daño. El principio de daño no es más que la antijuricidad de un bien jurídico tutelado. En otras palabras, lesión o peligro a un bien jurídico tutelado. Entonces, cuando estudiamos la antijuricidad, estamos haciendo representación al dogma de lesividad, daño. Para que pueda una conducta ser de característica punible, además de ser desde el punto de vista típica, también tiene que ese comportamiento generar un daño. Es decir, tiene que haberse representado un daño. Si no hay daño, no hay antijuricidad. Entonces, cuando hablamos de antijuricidad, bueno, búsquese, creo que el artículo 10 o 11 del Código Penal, porfa.
¿Ya lo encontraron? Artículo 10. Profe, ¿me escucha? El audio de aquí. Señores, artículo 10. Tipicidad o antijuricidad. Léase antijuricidad, por favor. Artículo 11. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Repítelo, por favor. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Perfecto. Como pueden ustedes observar, cuando uno lee el artículo 11, se hace referencia a dos conceptos propios que se estructuran en esa norma. El primero es el que habla de la antijuricidad formal. ¿Y qué significa antijuricidad formal? Que hay una lesión o un peligro a un bien jurídico tutelado. Repito, que haya una lesión o un peligro a un bien jurídicamente tutelado. Y el comportamiento es, desde el punto de vista de antijuricidad material, cuando el mismo se realiza sin justa causa. Es decir, que no basta que se lesione el bien jurídico tutelado o se ponga en peligro el bien jurídico tutelado, sino que ese comportamiento no haya sido realizado con justa causa. Es decir, que para que yo pueda identificar la antijuricidad, tienen que darse los dos elementos: antijuricidad formal y antijuricidad material. Que hay una lesión o un peligro a un bien jurídico, pero que esa lesión y bien jurídico dañado haya sido sin justa causa. Aquí es cuando vamos a mirar lo que es el artículo 32, que va a ser la próxima clase, y que de una u otra manera es lo que va a corresponder para el examen parcial. Y desde allá, por lo menos ahorita, coordinamos cómo será ese parcial correspondiente al examen parcial final. Entonces tenemos, inicialmente, repito, antijuricidad formal, cuando se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico tutelado. Antijuricidad material, cuando se realiza sin justa causa. Es decir, que no existe causa que valga para que esa persona haya ocasionado ese daño. Pero cuando ya veamos las causales excluyentes de responsabilidad, vamos a ver que hay personas que realizan un daño, pero no son responsables de ese daño. ¿Por qué? Porque lo hicieron basado en una causal excluyente de responsabilidad que aparece en el artículo 32 del Código Penal. Entonces, queda claro lo que es la antijuricidad. No hay que profundizar demasiado. La antijuricidad no es más que lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado sin justa causa. Sin justa causa. Aquí se dan los dos elementos objetivos. Primer elemento objetivo, la tipicidad. Segundo elemento objetivo, la antijuricidad. Ahora, para ir a la culpabilidad, que es el estadio final para poderle determinar una responsabilidad a la persona o sujeto o agente que ha realizado un comportamiento dañino, tenemos que pasar los tres estadios. ¿Cuáles son? Que la conducta sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Cuando hablamos de culpabilidad en el sentido de conocimiento. O sea, nuevamente recordamos lo que es el dolo. Conocimiento. Cuando le dije, el conocimiento aquí que se busca no es más que el conocimiento al querer de la realización de un comportamiento determinado. Al querer de la situación, por lo menos, de que la persona sabe que con su comportamiento va a ocasionar un daño. Al igual que cuando estudiamos el dolo, conocimiento y voluntad.
Aquí es conocimiento e intención. ¿Intención a qué? A buscar un resultado determinado. El concepto de antijuricidad, daño. El concepto de culpabilidad, aspecto subjetivo, para determinar si la persona lo quiso hacer y de una u otra manera le es responsable a partir del concepto de la culpabilidad como tal. En la próxima clase vamos a comenzar a mirar lo que son las causales excluyentes de responsabilidad, pero no las vamos a ver todavía. ¿Por qué? Porque la vamos a estructurar tipo, por lo menos lo que va a ser el examen final. ¿Cómo va a ser el examen final? Voy aquí ya a suspender la grabación para solamente quedarnos a estructurar qué va a ser, cómo va a ser ese examen final. Un momentito.